Bueno, realmente quitando pues toda la parte de salud pública y demás y mejoras que hay que hacer en nuestro sistema y que ya que lo mencionas, ahí también una parte importante es la misma población. Muchas veces pues nos quejamos solamente de las instituciones, pero tampoco nosotros hacemos valer o exigimos nuestros derechos. Y sí, a veces se transmite en la misma institución la atención directa, pero sabemos pues que ya es un tema que también lleva un componente administrativo y obviamente asciende más, no depende solamente de cada institución. Pero de forma general en Panamá, pues todas las instituciones de la Caja de Seguro Social están disponibles para los pacientes asegurados y existen desde centros, desde policlínicas, obviamente los hospitales, y existen unas unidades más pequeñas, ahora que tiene la Caja de Seguro Social, que se conocen como los ULAPs. Entonces, otra cosa importante que ya lo mencionas, a veces el paciente cree que la evaluación es solo en un cuarto de urgencias o solo en un hospital. Entonces, obviamente, mientras más grande la institución, más riesgo de que la institución pues tenga mucho más volumen de pacientes y que los procesos puedan ser un poquito más demorados. Entonces, es importante hacer uso también de las policlínicas. Como ves, muchas de las manifestaciones, la historia clínica del paciente, todo eso se puede conseguir desde la evaluación con medicina general en cualquier tipo de institución de salud, aun cuando sea una policlínica o como sea un ULAPS. Otra tema también con la población, y eso no solo aquí en Panamá, sino como de la población latinoamericana en general, no está mucho todavía esta cultura como de prevención y de hacer los controles de salud. Generalmente tendemos a acudir a evaluarnos cuando ya tenemos manifestaciones instauradas y eso, como bien mencionaste tú al principio, incluso muchas personas aún las tienen y comienzan a automedicarse o a buscar en internet, que es ahora la nueva moda, a buscar en internet y a tomar decisiones con internet, o a escuchar al vecino, al primo, al tío. Entonces, esa parte es importante también. Y para el paciente no asegurado, pues están las instituciones del MINSA, que también están, pues, además de los hospitales, están también los centros de salud. Entonces, otra parte que tocaste también con respecto al tabaquismo y de mutaciones, sí, hoy día uno de los avances que se ha hecho en cáncer de pulmón es que se han descubierto unas alteraciones genéticas que si las personas, el paciente la presenta, pues eso lo puede haber predispuesto al desarrollo del cáncer de pulmón sin que necesariamente la persona haya fumado. Aún hoy día estas alteraciones han contribuido tanto al conocimiento de cáncer de pulmón que aún a una persona fumadora igual se le solicitan, pero es una de las razones por las que alguien puede llegar a desarrollar cáncer de pulmón y no necesariamente tener el antecedente de tabaquismo. Entonces, para retomar la parte de los tratamientos, esto es bastante complejo, así que voy a tratar de hacer algo muy puntual y general, haciendo énfasis que igual a la final es la evaluación de cada paciente es individualizada, independientemente estén en la misma etapa, y hoy día también la medicina y la oncología están avanzando mucho a lo que se denomina el enfoque multidisciplinario, o sea, que la decisión no recaiga solamente sobre un médico o sobre un tipo de especialista, sino que todos los especialistas afines o que podamos tener algún rol en el manejo de la enfermedad, pues hagamos la discusión conjunta del caso y que ya la decisión sea como más una decisión multidisciplinaria. Entonces, de forma general, tanto en cáncer de pulmón como en oncología, mientras más temprana la enfermedad, eh, usualmente siempre se encuentra, cuando hablamos de enfermedad temprana, usualmente lo usamos de sinónimo de que la enfermedad está localizada solo en el órgano de origen de la enfermedad. Y siempre que logremos encontrar un paciente en esta etapa, uno de los manejos principales es el manejo quirúrgico o la cirugía, que sigue siendo pues piedra angular en el manejo curativo de los pacientes. De ahí la importancia de siempre acudir ante las manifestaciones y que el paciente se pueda evaluar de forma oportuna
para poder encontrar la enfermedad lo más temprano que se pueda, y esto pues aumenta las probabilidades de curación del paciente. Pero aún hoy día ha habido cambios en el manejo de cáncer de pulmón, o sea que aún un paciente que ya se encuentre con la enfermedad en etapa avanzada o metastásica, siempre que el paciente esté en buen estado, si bien su enfermedad no se va a poder curar, existen tratamientos sistémicos que podemos colocarle al paciente para controlar la enfermedad y con una buena tasa de efectividad, no solo controlando la enfermedad del paciente, evitando o prolongando el tiempo en que la enfermedad avance, sino también manteniendo al paciente con una adecuada calidad de vida. Y también la tolerancia de los tratamientos bastante. Pero asimismo, como han mejorado los tratamientos, también han mejorado los tratamientos complementarios para disminuir riesgo de efectos secundarios. O sea, que también a veces mucho pasa con los pacientes de que sospechan que pueden tener un cáncer, pero no acuden a evaluarse porque les da miedo y demás. Y siempre me gusta instar a las personas que siempre mientras más temprano mejor. Siempre no es que no va a dar miedo, por supuesto que va a dar miedo, pero siempre debemos tratar de hacer las cosas a pesar del miedo, porque esta es una enfermedad donde el tiempo es importante. Y otro mensaje que me interesa mucho llevar, ha habido el cambio en el manejo del paciente de cáncer de pulmón aún en las etapas avanzadas. Entonces, aún cuando el paciente tenga la enfermedad metastásica, ya hoy día eso no necesariamente es sinónimo de muerte, como muchas veces pues se asocia el cáncer de forma general. Pero sí, digamos que como un resumencito bastante general, el paciente, mientras más temprana la etapa, más localizada la enfermedad, idealmente la cirugía debe estar incluida. A veces tenemos pacientes que tienen una etapa intermedia donde la enfermedad todavía no ha dado metástasis, es decir, no ha enviado células a otros órganos, pero ahí en el órgano de origen está un poco grande o avanzada que no permite una cirugía, entonces uno se puede apoyar de otros tratamientos como la radioterapia o por ejemplo, a veces incluso la enfermedad por características puede ser operada, pero el paciente tiene alguna condición que no permite que sea operado, entonces ahí es muy importante otro tipo de tratamiento que se conocen como las radioterapias. En muchas ocasiones esas radioterapias son complementadas o acompañadas con quimioterapia, y ya el paciente, pues que desde que se detecta la enfermedad, se detecta ya una enfermedad metastásica, pues ahí sí el manejo es principalmente con el oncólogo médico y las diversas terapias sistémicas. Y menciono terapia sistémica y no estrictamente quimioterapia, o por lo menos la quimioterapia tradicional, porque hoy día en oncología también se han descubierto otro tipo de tratamientos que no pertenecen al grupo de la quimioterapia tradicional, pero que igual son tratamientos de cáncer, pero tienen otros mecanismos diferentes, como terapias dirigidas que atacan mutaciones puntuales, como estas que te mencioné que podían predisponer a desarrollar una enfermedad. Incluso hay otros tratamientos intravenosos que se conocen con el nombre de inmunoterapia, que tampoco son de la quimioterapia tradicional porque funcionan completamente distinto. ¿Okay? O sea que esa parte también es importante. Hay mucho temor a la quimioterapia, hoy día no es el único tipo de tratamiento que existe, y aún la quimioterapia tradicional, la tolerancia de los pacientes ha mejorado bastante a ella. ¿Me podría hablar acerca de la campaña de prevención exactamente, en qué consiste y en qué se diferencia de otras? Ok, ese es un buen tema. La prevención en cáncer de pulmón es un tema un poco complejo porque el único estudio que hasta el momento ha demostrado poder tener un rol, y quizá no tanto, no solamente la parte de prevención, sino de detección bastante temprana de la enfermedad, ha sido la tomografía de tórax de alta resolución. Pero ¿qué características tiene esta intervención? Que al ser un estudio un poco más especializado, no necesariamente el acceso a este es tan fácil. Y dos, requieres un personal también bastante entrenado en la interpretación de las imágenes para que no ocurra que
se vea una imagen y se piense que es un cáncer y no lo era, como también lo contrario, que haya una imagen que sí tenga características sospechosas y que se pase por alto y que entonces no se pueda hacer el diagnóstico de forma oportuna. Entonces, está este estudio, pero un poquito que lo complica la parte del acceso y que necesitas un personal altamente entrenado para poder hacer la correcta interpretación de las imágenes. Y esto es algo que no es solamente aquí en Panamá, esto es a nivel internacional, al punto de que incluso se han establecido unas características puntuales en los pacientes. O sea, no es que este estudio funciona como un método de tamizaje para la población general, sino que, por ejemplo, pacientes entre 55 y 75 años, que sean pacientes con un antecedente de ser fumadores bastante marcado, lo que se conoce como fumadores pesados, tradicionalmente se le conoce a esas personas, e importante que sean fumadores activos o que si han dejado de fumar, que todavía se encuentren en un rango como más o menos entre los 15 años de haber dejado de fumar. En esta población, sobre todo, es la población en la que principalmente se recomienda hacer este estudio como una forma de prevención, probablemente un poco más como de detección temprana de la enfermedad. Eh, el panorama que se proyecta, usted como especialista de aquí a 20, 30 o 40 años, ¿cómo se ve la evolución de la enfermedad? ¿Van a seguir aumentando los casos en muchos panameños o cómo irá evolucionando esta enfermedad? Mira, de forma general ya se han tirado líneas de tendencia en cáncer, no solo cáncer de pulmón, y sí lo que se prevé es que haya aumento de la incidencia de todos los tipos de cáncer de forma general. Pero a la vez los tratamientos también están avanzando, si bien obviamente uno de los temas con las terapias, que al ser terapias novedosas, con tecnologías también bastante novedosas, muchas de estas terapias son de alto costo, pero poco a poco se logra de que se puedan ir incluyendo estas terapias, incluso en sistema público, en Panamá, tenemos algunas de estas terapias, no en todas las indicaciones, pero en varias indicaciones tenemos algunas de estas terapias novedosas disponibles. Y sí, mientras se pueda mejorar el acceso a la terapia y continuamos teniendo los avances, pues sí, va a aumentar la incidencia, pero a la vez puede aumentar la probabilidad de control de esta enfermedad. Incluso si logramos detectar los casos de forma más temprana, que sería lo ideal, incluso hablar también de mayores probabilidades de curación.